vamos a hablar de las partículas heteroinducidas. Porque recuerden que una organización es la relación e interacción entre las partículas autoinducidas y las heteroinducidas. Las heteroinducidas también tienen una ubicación, es decir, la computadora está en un sitio. También tiene una masa de partículas, ¿ok? Está construida con un material. También tiene sus acuerdos. Es decir, ustedes, si tienen una laptop o tienen una computadora, no pudieran prenderlo por otro sitio solamente por el botón de encendido. O sea, para que ella prenda, tiene que haber unos acuerdos que usted tiene que cumplir. Por ejemplo, tiene que estar enchufada y tener energía. Entonces, la interacción que yo tengo con las partículas heteroinducidas también cumplen con unos acuerdos. Yo me puedo montar en el carro, pero para prenderlo necesitaría la llave. Él no va a prender si yo no coloco la llave correcta, además. Y, por ejemplo, si no tiene gasolina, no se va a mover. Entonces, las partículas heteroinducidas, se utiliza la fuerza para moverlo, pero necesito cumplir con los acuerdos que el fabricante colocó allí. No tiene volición, no tiene voluntad, ellas no se mueven por voluntad propia, ellas no pueden cambiar su propósito a voluntad. Una silla está diseñada para las personas que se sientan, eventualmente usted lo puede usar de otra manera, pero la razón del fabricante fue para que se sentaran las personas. Ellas no pueden decir, bueno, ahora soy una cama. No pueden cambiar de ubicación a voluntad. De repente un robot pudiera moverse, o un carro autodirigido, así teledirigido, se pueda mover, pero siempre sería porque otro lo determina. No pueden cambiar de masa a voluntad. O sea, un carro no podría decir, bueno, ahora soy una cama y cambiarlo, o no podría quitarse los cauchos del mismo. Otra cosa importante de las partículas heteroinducidas es que tienen una importancia fija. O sea, ellas no pueden cambiar lo que es importante para que funcione. Los acuerdos para las interacciones también son fijos. El botón de encendido es el botón de encendido, no puede cambiar. Su movimiento es inducido por otra partícula autoinducida y no puede cambiar de energía a voluntad. Entonces, la organización es un espacio de partículas autoinducidas y heteroinducidas. Ahora, fíjense en este caso, la calculadora opera ya con un propósito establecido, no tiene voluntad, no puede cambiar su propósito a voluntad, no puede cambiar su ubicación a voluntad, no puede cambiar su masa a voluntad. La importancia allí es tan fija, es decir, la secuencia de procesos, lo que realmente es importante no lo puede cambiar. Los acuerdos para las interacciones son fijos, siempre tiene que ser el 4, son siempre son movimientos inducidos por otra partícula y no puede cambiar de energía a voluntad. Entonces, estas dos partículas, la autoinducida y la heteroinducida, se unen, ¿ok? Y pues crean lo que se llama, y lo que van a ver en los contenidos, que se llama masa de partículas. Una masa de partículas es una partícula autoinducida que está rodeada funcionalmente, es decir, el gerente tiene su escritorio, tiene su computadora, tiene su vestuario, tiene su libro, tiene su material de trabajo. Eso es lo que se llama una masa de partículas que van a leer con mucho, porque lo que realmente está sucediendo en una empresa es que como todo está en movimiento, lo que se está moviendo son masas de flujo de partículas. Entonces, ahí ven una masa de partículas. Esta masa de partículas también se relacionan con otras masas de partículas. Ahora, esa interacción, ¿cómo ocurre? Ellos tienen un propósito central, si lo recuerdan. Ellos lo que hacen, cada uno tiene su propósito y se ponen de acuerdo para un propósito central. Y eso es lo que unifica el movimiento. Mientras estas dos partículas autoinducidas, ¿ok? O estas masas de partículas que son compuestos de partículas autoinducidas y heteroinducidas, se puedan seguir trabajando en armonía, depende que en el centro ellos estén trabajando
su configuración en pos al propósito central que acordaron. Y esto es fundamental, porque cuando vean los campos de esfuerzo, se van a dar cuenta que la resistencia que ofrecen los terminales, las personas a cumplir órdenes, a cumplir las normas, a llevar a cabo los procedimientos, a empujar las metas, los propósitos de la organización, tienen que ver con una desvinculación que ellos tienen con el propósito central. Y la falta de estrategia comunicacional que tenga la empresa para promocionar el propósito central causa que el personal se desvincule muy fácilmente, porque ahora ya saben que pueden instantáneamente cambiar su opinión. Entonces, el movimiento que ellos hacen, el movimiento de masa de partículas, que lo hacen a través de los acuerdos, es un propósito central, crea los flujos, los ciclos de acción, los procesos, donde todo comienza, cambia, para, vuelve a comenzar, cambia. La empresa y el empresario lo que maneja son ciclos de flujos de masa de partículas. Eso es el verdadero trabajo. Si el empresario no comprende de que lo que maneja son flujos, que cuando para el flujo del ingreso, por las razones que sea, va a haber problemas, que todo lo que funciona en una empresa son flujos, que no maneja un estado de existencia, maneja una condición de funcionamiento y debe tener, que es la propuesta que tiene la TMO, las herramientas, y el modelo molecular así lo permite, las herramientas para controlar y expandir los movimientos de masa de partícula en relación al propósito central de la empresa. Todas las estrategias están diseñadas para identificar, reconocer, publicar, promocionar el propósito central de la empresa, de manera de tener condensado los esfuerzos del personal en relación al propósito central y a la meta. Esta vinculación es tan delicada, que si el mínimo desvinculación de una partícula autoinducida al propósito central, inmediatamente cambia su reconfiguración y entonces no puede entregar completo, no puede entregar correcto o no puede entregar oportuno. Cada una de estas características de entrega, correcto, completo y oportuno, lo van a ver o está analizado en detalle en la TMO. Entonces, básicamente lo que el empresario maneja es un flujo granular de movimientos de masas de partículas previo a acuerdos, que los acuerdos en la TMO, en una empresa, son sus normas, políticas y procedimientos, a través de un propósito central, que son los flujos, que es el flujo que se va a manejar. Entonces, todo lo que existe parece estar conectado entre sí, incluyendo el espacio aparentemente vacío. Todo lo que vemos de alguna manera está sometido a leyes y principios predecibles. Cuando estos principios son conocidos, lo que no parece tener sentido comienza a ser comprensible, y la comprensión nos otorga el poder del control y la creación. Así que un hombre crea el futuro que desea, así es como el hombre crea el futuro que desea, y así es como crea sus propios milagros. Es decir, lo primero que tienen que hacer el empresario, lo primero que tiene que hacer es comprender cómo opera. Y lo que está sucediendo con que prácticamente el 75% de las empresas no pueden superar el primer año y el 85% no superan los 5 años, es falta de comprensión, independientemente de las condiciones. Porque no puede ser suerte que unos sobrevivan y otros no. Lo que está sucediendo allí es que o no hay comprensión, o la comprensión está incompleta, o hay unos malos entendidos con respecto a la comprensión. Entonces, el primer paso que tienen que hacer es comprender cómo funciona. El modelo molecular le va a permitir eso, y la unidad de análisis, que eso no se había definido. La biología definió su unidad de partícula, que era la célula. La química fue a través de las partículas. La física a través de las partículas elementales.
incluyendo la física cuántica, también tiene su partícula cuántica. Entonces, todo lo que existe y todos los desarrollos de la ciencia se basaba en la definición de la partícula básica de estudio. No se había desarrollado hasta ahora o definido exactamente cuál era la partícula, el sujeto de análisis, cuáles eran sus características, cómo interaccionaba. Sé que pudiera sonar frío, ¿verdad? Pudiera sonar como, concha, ¿y dónde está la parte humana en todo esto, verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y una de las dificultades en estos 8 o 10 años que tengo como consultor ya a tiempo completo, básicamente es que normalmente el empresario coloca a la gente en quien confía, que es su familia. Entonces ves a la familia, a una familiar en un puesto de confianza, no solamente de confianza, sino con una capacidad destructiva porque toma decisiones importantes. Entonces, no es en ese momento, en una empresa, no es mi hermana, no es mi prima, no es mi tía, no es mi tío, no es mi hijo. En ese momento, él tiene una responsabilidad. Y para que él esté allí, debe saber, debe querer y debe poder hacer el trabajo para lo cual. Me costaba trabajo decirle a los empresarios, mira, tu hija está graduada en Harvard, realmente sabe, ella le encanta, realmente le gusta lo que está haciendo. O sea, ella quiere hacer el trabajo, pero básicamente el problema es que no puede. Y no puede porque es muy introvertida. No tiene capacidad para comunicar y ejercer un liderazgo en el puesto donde está. No es que no sepa, sabe, no es que no quiera, quiere. El problema es que no puede. Entonces, cuando el empresario entiende que lo que ellos están ahora es un ser humano, ciertamente, que tiene unas características, porque la idea era también quitarle ese halo de misterio al tema de la dirección del personal. Podemos hablar cantidad de cosas que se pueden generar a partir de esto, pero básicamente era quitar ese halo de misterio. Esto es una persona, tiene una estructura, una anatomía, sé que lo que lo mueve es el propósito. Si él no sabe el propósito de su puesto, si él no puede reconocer el propósito, él va a hacer muchos intentos, pero el problema es que los intentos pueden o no pueden ir en dirección al propósito y va a hacer que o que haga las cosas incorrectas o incompletas o fuera de tiempo. Es un nuevo punto de vista con que quiero que vean al personal. Yo soy fanático de los empresarios. Yo creo firmemente que las empresas son el vehículo más rápido de realización personal que existe en este planeta. Los empresarios le dan la oportunidad a sus empleados de realizar cosas que a lo mejor solo no hubieran podido hacer. Pudiera eventualmente un chico de 26 años que tiene 3 años de graduado como arquitecto construir un puente, él solo, conseguir un contrato para construir un puente que cambie la economía de una ciudad. Bueno, posiblemente sí, pero probablemente no. Pero sí puede entrar una empresa en la que le dieron el contrato y donde él diseñó ese puente que le cambió la economía a su ciudad. Entonces, pienso que los empresarios tienen la responsabilidad de crear ese vínculo de realización personal dentro de las empresas y que esté asociado al propósito central de la meta de la empresa. Pero a la hora de que, ok, ¿qué gestiono yo? ¿Qué es lo que yo realmente hago? Bueno, su trabajo, señores empresarios, es manejar flujos de masa de partículas en dirección al propósito central de la empresa, no personal de ustedes, sino de la empresa. Y todo lo que es la teoría es todo un conjunto de principios que exactamente como opera en el universo físico, porque hay un científico, yo creo que ha sido el científico físico más famoso de los Estados Unidos, Richard Feynman, él en unas otras palabras dijo, todo lo que hacen los animales o los seres vivos lo hacen los átomos. Todo lo que hacen los seres vivos pueden ser explicados a través de los átomos. Y los átomos obedecen las leyes de la física.
Richard Feynman fue un premio Nobel en física y fue uno de mis grandes inspiradores. Entonces, quiero que por primera vez ahora van a entrar en el aula, van a ver los contenidos, van a ver una cantidad de actividades. Y la idea central ahorita que quiero que se lleven es que esa anatomía de la partícula les permita orientar ahora sus decisiones. Porque ya saben cómo se interaccionan esas partículas. Entonces, a partir de ahora, voy a dar paso a cualquier tipo de pregunta que puedan tener. Muchas gracias, Sergio, por tu ponencia principal en este módulo 1 del seminario sobre teoría molecular organizacional. Ya hemos en el chat invitado a los participantes que nos acompañan en este momento a compartir sus inquietudes y preguntas relacionadas con el tema expuesto por Sergi Morales sobre la partícula organizacional.